Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre medidas de tendencia central, enfocado este tema de probabilidad y estadística. Viene en el examen del Politécnico y observarán que me adelanto un poquito al temario, y esto porque también viene para el examen 2, que es en esta semana. Para comenzar vamos a ver la media aritmética, también conocida como el promedio o la media. Observaremos que es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir este resultado entre el número total de datos. 2, 3, 4, 5, sumé 4 números, ok, entre 4. Como pueden observar, aquí tengo la fórmula. Es la suma de un número de datos entre el número de datos que son. Por ejemplo, los pesos de 6 amigos son 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Bueno, vamos a sumar estos valores del peso y los vamos a dividir entre el número de ellos, que son 6 amigos. De esta manera obtendré que la media aritmética de los pesos de estos amigos son 80 kilogramos. Hasta ahorita todo normal. Y también vamos a encontrar que podemos obtener la media aritmética para datos agrupados. Estas son las representaciones sobre las tablas en un intervalo. Hay 5 niños de entre 1 a 2 años. Hay 8 niños entre 3 a 4 años. Para esto se utilizan los datos agrupados. Vamos a agrupar un número de datos, de información, de incógnitas que podemos obtener, y vamos a también tener la frecuencia con la que la encontramos, ¿vale? Para esto pues vamos a ver el siguiente ejercicio, que es un test realizado a un grupo de 42 personas que se han obtenido las puntuaciones que muestra la tabla. Entonces nos piden calcular la media. Como pueden observar, aquí dicen debemos de tener 42 personas. Si nosotros sumamos nuestra frecuencia 1 y 8, 9 y 10, 19 y 9, 28 y 8, 36 y 4, 40 y 2, 42. Estamos en lo correcto. Y nos dicen que hacen un test con distintas puntuaciones, ¿vale? Entonces tenemos las puntuaciones de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, ¿vale? Entonces, primero, cuando vemos un intervalo, aquí tenemos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Observamos que para x1, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, para obtener x1 tenemos que sumar ambos y dividirlos entre 2. 10 más 20, 30, entre 2 a 15, 20 más 30, 50, entre 2 a 25. Así obtengo xy, que es mi, por así decirlo, mi incógnita, mi dato común que van a tener todos en este intervalo. Entonces, en lugar de tener de 10 a 20, lo englobo todo en un promedio que va a ser 15. Y así lo hago con todos. ¿Por qué hago esto? Bueno, como observarán en los datos agrupados, tengo que multiplicar a x por f. ¿De qué manera? Bueno, pues debo de tener un valor específico y multiplicarlo por la frecuencia. No puedo multiplicar a 10, 11, 12, 13, 14, 15, a todo el intervalo, no. Es por eso que saco mi xy, que les digo, que se calcula de la suma de estos dos, dividiéndolas entre 2 y multiplicando por fi, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, calcular xy, porque no siempre nos van a dar xy. A veces tenemos que calcular xy. Y para esto, tenemos que sumar estos dos en todos los casos, ¿vale? Y la frecuencia siempre nos la tienen que dar. Se repite, tenemos en un intervalo de 10 a 20 a una persona, en un intervalo de 20 a 30 a 8 personas. Ese siempre nos lo tienen que dar y debe de dar el número total. Entonces, para calcular el promedio tengo que multiplicar esta xy por fi, nuestro dato específico, por la frecuencia en la que aparece. 15 por 1, 15, 25 por 8 son 200. Y de esta manera voy a poder sustituir dentro de la fórmula del promedio. Entonces, una vez multiplicada 15 por 1, 25 por 8, los voy a sumar todos y voy a obtener un total de 1820. Y esto lo voy a dividir entre n, que es 42, y es el número de personas que realizaron el examen. Como podemos ver, aquí nos dice, en primer lugar vamos a calcular la sumatoria de xfi.
Esto se le llama sumatoria, a la suma total de todos los datos obtenidos. Y vamos a crear una columna de los productos de una variable por su frecuencia absoluta y la sumaremos toda. ¿Vale? Esta es nuestra frecuencia absoluta. Entonces vamos a ver que la suma de todos estos números nos va a dar 42. Y después, para calcular, vamos a ver que n es 42 y vamos a dividir a la sumatoria entre n. De esta manera obtendremos 43.33. Para la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa con MO y se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Esta se obtiene con el número que más se repita. Como podemos observar, en nuestro primer ejemplo, el número que más se repite es el 4. Hay 3 4, 2 5, 2 3, 1 2. Entonces es el número 4. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es binomial o multimodal, es decir, tiene varias modas. Como pueden observar, aquí hay 3 1, 2 4, 3 5, un 8, un 7, 3 9. Y entonces, como resultado, tenemos a 1, a 5 y a 9, que son los que tienen la máxima. Pero ojo, cuando todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda. Hay 2 2, 2 3, 2 6 y 2 9. Aquí no existe moda, ninguna se repite más que la otra. Si dos puntuaciones adyacentes tienen una frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. Entonces, como vemos que tenemos 2 13, 2 5, podemos obtener que de 3 y de 5 son 8, entre 2 son 4, ¿vale? Para continuar, para calcular la moda para datos agrupados nuevamente para las tablitas, observaremos esta fórmula. Observaremos que necesitamos, todos los intervalos tienen una amplitud, ¿vale? Y para utilizar la fórmula, primero nos dice límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia 1. Y vamos a ver desarrollada esta fórmula. Y aquí vienen sus conceptos, miren. LI es el límite inferior de la clase modal. FI es la frecuencia absoluta de la clase modal. FI menos 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. Y FI más 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal. A1 es la amplitud de la clase. Entonces tú te preguntarás, ¿y qué rayos es cada uno de estos? Bueno, para observarlo, aquí tengo esta definición. Calcular la moda de una distribución estadística que viene dada de la siguiente tabla. Bueno, aquí vemos nuestros intervalos de 60 a 63, 63 a 66. Ok, y lo primero que nos dicen es, vamos a buscar nuestra frecuencia mayor. Nuestra frecuencia mayor es 42. Aquí lo pueden ver, es la frecuencia absoluta de la clase modal, 42. Y luego nos dicen F-1 es la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal. Entonces va a ser 42 menos 18 y 42 menos 27. Y lo vamos a sustituir en la fórmula. F1 menos F menos 1. Y aquí tenemos el mismo y aquí tenemos más 1, ¿vale? Entonces vamos a utilizar 42 menos 18 y 42 menos 27. Sustituimos en la fórmula. Y 3, ¿de dónde viene este 3? Ok, la amplitud de la clase significa el tamaño del intervalo. De 60 a 63 hay 3 unidades. De 63 a 66 hay 3 unidades. Una vez realizando todas las multiplicaciones, las restas que tenemos aquí, observaremos que el resultado es de 67.846. Para la mediana, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. La mediana se representa con ME. La mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas. Primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, a la mediana es la puntuación central de la misma. Entonces aquí podemos observar que son 3, 6, 7, 8, 9. Y el que está en la posición número 5 es el 5. Entonces por eso nuestra mediana es el 5. Pero si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Entonces aquí observamos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entre 9 y 10 son 9.5. Y también es importante saber que podemos calcular la mediana para datos agrupados. ¿Cómo se calcula? Bueno, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre N2.
Entonces, nuevamente observamos las mismas características que en el anterior. Nuestro límite inferior, n sobre 2, es la semisuma de las frecuencias absolutas. Y f menos 1 nuevamente sigue siendo la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. A1 es la amplitud y la mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos. Bueno, para comenzar aquí tenemos que calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Como podemos observar, aquí nuestra frecuencia nos dice que son 100 datos, ¿vale? Y la frecuencia acumulada, ¿cómo se realiza? Bueno, la frecuencia acumulada es el primer número más la segunda frecuencia, 5 más 18, 23, 23 más la siguiente frecuencia más 42. De esa manera se hace una frecuencia acumulada. Esta es una frecuencia absoluta, esta es una frecuencia acumulada. Bueno, observemos que primero tenemos que calcular n sobre 2, que es la semisuma de las frecuencias absolutas. 100 sobre 2 es igual a 50. Entonces vamos a buscar a 50 dentro de la frecuencia acumulada. Como podemos observar, no hay. Entonces vamos a buscar al siguiente número superior parecido. Entonces va a ser 65, el más próximo a 50. Entonces, sustituyendo en la fórmula, vamos a tener que 50 le vamos a restar 23, que es nuestra frecuencia acumulada que está arriba o inferior. Y sobre 42, sobre la frecuencia con la que se presenta, ¿vale? Aquí está. Nuestro límite inferior va a ser donde se encuentre nuestro 50, que es aquí. Aquí es 66, como podemos observarlo. Y por 3 nuevamente porque nuestro intervalo está abierto en 3 unidades. Al desarrollar esta multiplicación y estas sumas obtendremos que nuestro resultado va a ser de 67.93. Por mis partes todo, espero que les funcione de la mejor manera, que sea muy comprensible, debido a que este tema es de probabilidad y estadística y no todos la llevan en su escuela a nivel medio superior.